voy a hablar de argumentación y lógica. Argumentación y lógica, que es un tema del que inicialmente tenía que hablar nuestro compañero Jesús Alcolea, que al final no ha podido llegar. Entonces he tomado yo la responsabilidad de decir algunas cosas sobre este tema, algunas cosas más de las que ha dicho también Hubert, para pues mostrar más temas que hay en común entre los estudios de lógica y los estudios de argumentación. Voy a empezar con unos comentarios generales, que a lo mejor un poco repiten lo que ya ha comentado Hubert, acerca de la relación entre la argumentación y la lógica formal, y luego voy a centrarme en tres nociones o tres conceptos lógicos importantes, centrales, y que tienen relevancia para el estudio de la argumentación porque se relacionan con ciertos tipos de falacias. El concepto de validez, el concepto de alcance y la intencionalidad. Para empezar, después de beber agua, voy a leer esta cita de Douglas Walton que creo que es muy relevante en este contexto. Dice Walton: la lógica formal tiene que ver con las formas de argumento, sintaxis y los valores de verdad semántica. La lógica informal tiene que ver con los usos de la argumentación en un contexto de diálogo, una empresa esencialmente pragmática. Por lo tanto, la distinción actual fuertemente opuesta entre la lógica informal y la formal es realmente una ilusión en gran medida. Los dos estudios, si van a ser útiles para servir al objetivo principal de la lógica, deben considerarse intrínsecamente interdependientes. La lógica formal y la lógica informal no tienen propósitos interdependientes, y esta oposición fuerte que a veces parece percibirse, ¿no?, cuando hablamos de estudios de argumentación con respecto a la lógica, y que creo que era verdad sobre todo en los primeros años de desarrollo de los estudios de argumentación, es un error, ¿no? No hay una oposición fuerte, sino que la lógica formal nos puede proporcionar muchas herramientas importantes para estudiar la argumentación. ¿Qué es la lógica formal? Pues ya la ha definido Hubert, es el estudio formal de la validez de los argumentos. Sí, partiendo de la definición de Mara. ¿Cómo se entiende la lógica dentro de los estudios de argumentación? Pues sobre todo dentro de esta distinción de la que hemos hablado hoy también en el TFM, entre la lógica, la dialéctica y la retórica como tres ámbitos de estudio de la argumentación. Lógica en este contexto se entiende como el estudio o la evaluación, teorías acerca de la evaluación de los argumentos, que son los productos de la actividad de argumentar. Entonces, lógica formal puede ser algo un poco más, lógica informal, perdón, puede ser algo un poco más amplio que la lógica formal, no solo las formas válidas, sino a lo mejor también algunos conceptos que tienen que ver con la evaluación de los productos de argumentar, de la actividad de argumentar, de los argumentos. Jesús Alcolea dice en un trabajo reciente: el papel de la lógica trasciende lo puramente formal, el papel de la lógica dentro de los estudios de argumentación, y se convierte en motor de la crítica y de la acción argumentativa, cuyo eje está constituido por los argumentos. Es un, podríamos decir, microestudio, ¿no? No estamos atendiendo a contexto institucional o contexto dialéctico, sino a los argumentos como productos. Y cuando hablamos de los argumentos como productos de la actividad de argumentar, es interesante distinguir, y se hace esta distinción, entre reconstrucción y evaluación, ¿no? Los argumentos muchas veces los encontramos en una forma un tanto confusa, a lo mejor mezclada con otros tipos de información, y tenemos que reconstruirlos para luego poder evaluarlos. Ahí la noción de validez, que es la primera noción lógica a la que quería mencionar, noción tradicionalmente de la lógica formal, es muy útil, el concepto de validez.
textos como la Lógica para principiantes, el manual de Mara y de Antonia. Se define el concepto de validez para hay distintas definiciones de validez, también se define a veces para una sentencia, pero cuando hablamos de un argumento válido, un conjunto de premisas gamma y una conclusión, decimos que ese argumento, el conjunto de premisas y la conclusión es válido si C es consecuencia de gamma, que es otra manera de decir que ese argumento es válido. ¿Qué quiere decir esto? Que todo modelo, toda interpretación de gamma lo es también, me falta ahí una D, todo modelo de gamma lo es también de C. Todo modelo del conjunto de premisas también es un modelo de la conclusión, que las premisas no pueden ser verdaderas sin que la conclusión lo sea, que la verdad de las premisas necesitan la verdad de la conclusión, ¿no? Y tenemos el símbolo de consecuencia lógica. Y este concepto de validez se usa para reconstruir los argumentos. No solo para evaluarlos, luego hablaremos de evaluación, pero también para la reconstrucción de los argumentos. Por ejemplo, en la pragma dialéctica, una de las teorías más conocidas, desarrolladas por investigadores de Ámsterdam desde los años 80, la validez ya es un criterio importante para reconstruir argumentos, para identificar conclusiones o premisas implícitas. Identificar una premisa no expresada, dicen ellos, implica primero validar el razonamiento como un paso heurístico intermediario en el procedimiento de reconstrucción y luego determinar la premisa no expresada. Es decir, para determinar las premisas no expresadas, un procedimiento es ver qué falta para que el argumento sea válido. Por lo menos en el caso de algunos argumentos, validamos el razonamiento o buscamos hacerlo válido aplicando el principio de caridad interpretativa, intentando asumir que los que argumentan pues van a proponernos argumentos válidos. Y así identificamos las premisas implícitas, que es algo muy sencillo, ¿no? Si cuando oímos un argumento como, por ejemplo, la homosexualidad es inmoral porque no es natural, que es un argumento que a lo mejor lo podemos escuchar a veces, parece que tenemos una premisa, la homosexualidad no es natural, y tenemos una conclusión, la homosexualidad es inmoral. ¿Cómo pasamos de esta premisa a la conclusión? Pues podemos hacerlo usando el modelo de Toulmin, o podemos simplemente decir que es una premisa implícita. Si algo, el condicional, si algo no es natural, es inmoral. Y entonces pasamos de la premisa 1 a la conclusión 3. No, la homosexualidad no es natural, si algo no es natural es inmoral, entonces la homosexualidad es inmoral. Pero ya cuando hemos dado este paso, hemos reconstruido así el argumento, ya pues enseguida observamos que la segunda premisa es falsa, ¿no? No todo lo que es no natural es inmoral, por lo menos en un sentido razonable de no natural. Muchos de los productos, artefactos tecnológicos que usamos, medicinas, etcétera, no son naturales y no diríamos que son inmorales. Con lo cual, el proponente de este argumento a lo mejor quiere refinar más en adelante esa premisa, pero tal cual parece un argumento, y es un argumento malo, un argumento que tiene una premisa falsa. Eso en cuanto a la reconstrucción de los argumentos. En cuanto a la evaluación de los argumentos, una vez que los tenemos ya reconstruidos, pues encontramos las falacias formales, ¿no? Las falacias formales son falacias que son argumentos que contienen una inferencia que pretende ser válida, o tiene el aspecto de una inferencia válida, pero de hecho no lo es, ¿no? Y nos puede engañar. Para que sea una falacia no basta con que sea una inferencia incorrecta, tiene que parecer correcta, ¿no? Este sería, como todos sabemos, los que hemos estudiado lógica, la falacia de negar el antecedente, o la inferencia incorrecta de negar el antecedente, que tendría esta forma, ¿no? Si P, entonces Q, no P, por lo tanto no Q, y eso pues es una falacia, ¿no?
Si estamos en Ávila, estamos en España, no estamos en Ávila, por lo tanto no estamos en España. Sería una inferencia inválida. Claro, llamarla falacia probablemente no sería correcto. Una falacia tendría que ser no solo una inferencia incorrecta, sino una inferencia incorrecta que podría parecer correcta o que podría engañarnos, ¿no? Nadie argumentaría que no estamos en España porque no estamos en Ávila. Entonces, esto ni siquiera de lejos parece correcto. A lo mejor esto puede parecerse un poquito más a una falacia. Dice Descartes, pienso, luego existo. Y dice el mem, según Descartes, el 90% de la población no existe. Qué buena noticia. Pues el argumento que hay detrás, la inferencia, mejor dicho, que hay detrás, parece ser algo así, ¿no? Si alguien piensa, existe. El 98% de la población no piensa, por lo tanto, el 98% de la población no existe, claramente. Aparte de que probablemente es una interpretación muy mala de lo que quería decir Descartes, también posiblemente contiene una inferencia inválida, que, sin embargo, en ciertos contextos nos puede engañar. Esto casi que nos podría engañar más fácilmente que el otro ejemplo de Ávila y España, ¿no? No siempre lo que puede parecer un argumento de esta forma, P entonces Q, no P, por lo tanto no Q, es una falacia. Siempre tenemos que recordar que la interpretación, la reconstrucción de los argumentos también tiene que prestar atención a ciertos factores pragmáticos, a ciertas, lo que se llaman las implicaturas conversacionales, ¿no? Hay contextos donde un condicional se puede usar como para expresar un bicondicional, ¿no? Si la madre dice, si te comes la sopa, tienes postre. No te has comido la sopa, no tienes postre, ¿no? No diríamos que es una falacia, diríamos que probablemente lo que quiere decir la madre en ese contexto es que solo si te comes la sopa tendrás postre. Hay una literatura bastante interesante desde los años 80 sobre este fenómeno de tratar un condicional como un bicondicional, perfeccionar el condicional, y hay teorías greissianas acerca de los contextos donde eso puede ocurrir, etcétera. Entonces, digamos, hay que prestar atención a muchos factores pragmáticos cuando analizamos con cuidado un argumento. Claro, si añadimos, si tratamos la condición no solo como condición suficiente para tener el postre, sino como condición necesaria, entonces ya tendríamos algo así como un bicondicional y el argumento ya no sería inválido, ya no sería negar el antecedente, sino que sería un argumento válido. Bueno, la segunda noción de las tres que quería mencionar, aparte de validez, es el concepto de alcance, también un concepto lógico, un concepto que encontramos en los manuales de lógica. El alcance de un cuantificador o de un operador es la parte de una sentencia cuya interpretación depende de este, ¿no? Cuando escribimos un cuantificador existencial y luego abrimos un paréntesis y luego lo cerramos, ¿no? Pues el alcance del cuantificador es lo que hay entre esos paréntesis. La parte de la sentencia, que puede ser más larga, que está afectada en su interpretación por ese cuantificador. Todas las variables que ocurren entre esos dos paréntesis están ligadas por ese cuantificador. Las variables del mismo índice, etc. Entonces el alcance es la sentencia cuya interpretación depende de ese cuantificador o operador. Bertrand Russell ya observaba sobre el denotar, el artículo famoso de 1905, que hay ambigüedades que ocurren por la existencia del alcance de los cuantificadores, que en el lenguaje natural el alcance no está tan marcado, claramente expresado, igual que en los lenguajes formales, con lo cual podemos tener ambigüedades de alcance, ¿no? Y Russell nos cuenta este diálogo que tuvo con su amigo, cuando le dice a su amigo, pensaba que tu barco era más grande de lo que es. Su amigo le contesta, no, mi barco no es más grande de lo que es, ¿no? Obviamente es un chiste,
es algo sorprendente, la respuesta es sorprendente. ¿Por qué? Pues porque lo que dice A se puede interpretar de dos maneras, y la interpretación más obvia no es la que escoge B. B escoge la interpretación absurda, con lo cual el chiste o el humor. Las dos interpretaciones serían la interpretación de re y de dicto con respecto a longitud del barco. La interpretación de re sería hay un X, que es un barco y tiene una cierta longitud T, y P, que es el operador pensaba que la longitud que tiene X, el barco, es mayor que T, que es algo posible, ¿no? La interpretación absurda es la de dicto, en este caso absurda, que dice, hay un barco, ¿no? Y yo pensaba que la longitud del barco es mayor que la longitud del barco. Nadie piensa que una cosa es más larga de lo que es, por lo tanto, necesariamente, pues la reacción de B se entiende que es una reacción de negar lo que ha dicho A si se interpreta según la segunda interpretación, la interpretación de dicto. En fin, este no es un argumento, este es simplemente para ilustrar la existencia de las ambigüedades de alcance. Sin embargo, las ambigüedades de alcance sí dan lugar a ciertas falacias, ¿no? Sobre todo en lógica modal encontramos inferencias que son incorrectas debido a que hacemos lo mismo, interpretamos mal algunos enunciados donde encontramos este tipo de ambigüedades de alcance. Este es uno de los ejemplos que se suele poner de inferencia obviamente mala. Si Pablo tiene dos hijos, necesariamente tiene uno. Pablo tiene dos hijos, por lo tanto, necesariamente Pablo tiene un hijo. El argumento es válido si lo reconstruimos como lo he hecho en la parte izquierda. Es un argumento modus ponens. Sin embargo, en este caso, la primera premisa sería falsa. Es falso que si Pablo tiene dos hijos, entonces necesariamente tiene un hijo. Es un hecho contingente tener dos hijos, no un hecho necesario, con lo cual la primera premisa sería falsa. Para hacer la primera premisa verdadera, para interpretarla correctamente, el operador necesario tendría que tener mayor alcance que el condicional. Necesariamente sí. Pablo tiene dos hijos, tiene uno. No es posible tener dos hijos sin tener por lo menos uno, ¿no? Con lo cual, si interpretamos el argumento dándole la forma lógica que está a la derecha, entonces la primera premisa es verdadera. Esa sería la interpretación caritativa de la premisa 1. Sin embargo, en este caso vemos que el argumento no es válido. Tampoco es esta una falacia, diría yo, porque poca gente caería en la trampa de creer la conclusión en base a estas premisas, ¿no? No parece un argumento válido. Sin embargo, Anthony Kenny, en su reciente Historia de la Filosofía Occidental, argumenta que esta es una falacia en la que han caído muchos de los filósofos antiguos. Y lo que dice es que el escepticismo en el mundo antiguo a veces tiene como motivación una falacia exactamente de este tipo. En particular, este sería el argumento falaz. Si genuinamente sé que P, conozco P, entonces no puedo haberme equivocado acerca de P. Pero es posible equivocarse acerca de cualquier proposición, por lo tanto, nunca puedo conocer nada. Para cualquier P puedo dar este argumento, entonces nunca puedo conocer nada. De nuevo tendríamos la interpretación que hace que el argumento sea válido, la de la izquierda. Sin embargo, bajo esta interpretación, la primera premisa es falsa. Si conozco algo, no quiere decir que es necesario que no me equivoque con respecto a esa premisa. Es decir, es posible que no me equivoque. Sin embargo, si lo conozco,
Entonces, lo único que puedo inferir de ahí es que no me equivoco, no que es necesario que no me equivoco. La interpretación correcta, la forma lógica correcta de la primera premisa sería la de la derecha. Necesariamente si conozco P, entonces no estoy equivocado. Conocimiento elimina ignorancia, es decir, conocimiento con respecto a P quiere decir que P es verdadero y tengo buenas razones para creer P y no estoy equivocado, donde E sería estar equivocado y C sería conocer. Sin embargo, en este caso el argumento ya no sería válido. Entonces, esta sí sería una falacia. No sé si sería exactamente la falacia que cometieron los griegos, pero sí que puede ser una falacia, ¿no? Puede ser un argumento que puede parecer correcto a favor del escepticismo antes de tener ciertos conocimientos de lógica modal y de entender el concepto de alcance y de ver que aunque el no puedo aquí de la primera premisa sale después de entonces, eso no quiere decir que necesariamente tiene que ocurrir en la forma lógica en ese mismo lugar, ¿no? Porque si eso fuera el caso, entonces la única interpretación sería la de la izquierda, que es obviamente falsa. De todas formas, los dos argumentos no son convincentes, o por tener una premisa falsa, o por tener una forma lógica inválida. Es decir, las dos reconstrucciones nos dicen que el argumento no es aceptable. Finalmente, voy a pasar al último concepto que quería introducir, también un concepto lógico, podríamos decir, representado y estudiado dentro de las lógicas intencionales, que es el concepto de intencionalidad. Los contextos intencionales son los contextos donde suelen definirse así. Hay varios criterios para identificar la intencionalidad, pero uno de ellos es que falla el principio de sustituibilidad salva veritate de términos correferenciales. Es decir, si yo tengo una premisa como Lane cree que Superman vuela y sé que Superman es Clark Kent, que son dos términos correferenciales, entonces puedo reemplazar, o si intento reemplazar Superman por Kent, sustituir Superman por Kent, falla el principio, intuitivamente, aparentemente falla el principio. Porque la conclusión no sería falsa. No es verdad que Lane cree que Clark Kent vuela. Lane no sabe que Superman es Clark Kent, entonces la conclusión sería falsa del argumento, aunque las premisas sean verdaderas. Otra característica interesante de los contextos intencionales es que no permiten inferencias tal como esta, ¿no? Si Juan cree o desea o tiene otro tipo de actitud proposicional que introduce este tipo de contextos intencionales, que P, y de P se sigue Q, no resulta que Juan cree o desea que Q. ¿No? Esta inferencia normalmente en los contextos intencionales no se puede hacer, no es válida. Y para ver un ejemplo, que se debe a un trabajo de hace unos 10 años de David Kaplan, si yo digo Diógenes quiso saber si hay gente honesta, de hay gente honesta se puede inferir hay gente. No sería correcto inferir de estas dos premisas, Diógenes quiso saber si hay gente. ¿No? Ese sería un ejemplo de que la forma lógica anterior no es válida. De nuevo, el trabajo complicado aquí es encontrar un caso que parezca una falacia, que realmente parezca convincente para poder hablar de falacias en contextos intencionales al pasar de este tipo de premisas a este tipo de conclusión. Claramente este ejemplo que he puesto no sería una falacia, nadie inferiría que Diógenes quiso saber si hay gente a partir de esas dos premisas. Un ejemplo que puede parecer más intuitivamente plausible y puede hacernos pensar acerca de
la corrección de la conclusión es el siguiente, ¿no? Hace poco mi mujer me contaba que en el trabajo, las guardias que tiene como médico, había una estudiante de MIR que decía que quería ver una intervención quirúrgica en una pierna rota, ¿no? Carla quiere asistir a una intervención quirúrgica en una pierna rota. Sus compañeros le decían, pero si asistes a una intervención quirúrgica en una pierna rota, eso quiere decir que alguien se ha roto la pierna, con lo cual lo que tú quieres es que alguien se rompa la pierna, ¿no? Qué persona mala eres. Obviamente esta sería una falacia. Ella no quiere que alguien se rompa la pierna, ella simplemente tiene cierta expectativa de que más pronto o más tarde esas cosas pasarán. Entonces lo que quiere es estar ahí y asistir, ¿no? Esa inferencia sería inválida. Y sin embargo, pues a veces sin conocer un poco de lógica sería difícil saber si es o no es realmente una conclusión correcta. La lógica intencional, que se dedica a estudiar los contextos intencionales, nos proporciona herramientas muy sofisticadas para poder representar este tipo de inferencias y para poder explicar por qué y cuándo algunas inferencias en contextos intencionales son correctas y cuándo no lo son. Y con eso ya pues acabo. Muchas gracias.